Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con corrientes de agua y rocas hasta llegar a aguas mansas y arenas y hacer unos espejos. Y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo en nuestro interior, que son las palabras, y con ellas nos reflejamos el uno y en el otro. Hoy tenemos con nosotros a la compañera Susana Prieto, abogada de obreros en Tamaulipas, en Juárez, y yo creo que por todos lados. Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias por acordarse de mí, por aperturar espacios en esta lucha. Bueno, nosotros, está también el maestro García, mi compañero de fórmula, y aquí estamos. Abogada, nosotros lo que pedimos en forma inicial es que la gente nos dé una idea de su persona, no de su figura pública. La he seguido desde la situación de Juárez, desde varios años, y yo sé bastante, tal vez, de usted, no lo necesario, porque es usted una riqueza en muchísimas formas, pero ¿quién es Susana Prieto? Sé que es hija de vecino, sé que vino usted de origen humilde, pero ¿cómo se presentaría usted? Bueno, pues Susana Prieto es hija de María Reina Terrazas y de Luis Ángel Prieto Pérez, ya afinado mi padre hace 7 años. Soy nieta de Guadalupe y de Daniel, de Chelo y de Ramón. Tengo 2 hijos que nacieron de mi vientre, 4 que la vida me regaló, 4 nietos. Soy abogada de trabajadores, fui sirvienta, fui operadora de producción en la industria maquiladora, fui asistente de contador y finalmente, fui empleada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el tiempo en el que duró mi carrera. He trabajado en la radio, en la televisión, fui decidora de poesía, fui oradora, participé en poesía coral, fui reportera, fui decidora de noticias en la tele. Le he entrado a todo, a lo que le entra el que viene de abajo para salir del hoyo en el que nacimos y en el que diría don Daniel en paz descanse, mi abuelo, el que nace pobre se muere pobre, porque así nos educan a los pobres. Y pues soy la rebelde de esa familia. Me opuse siempre a esa situación porque en términos generales a mí no me gusta la pobreza. Por eso yo creo que una de mis grandes pasiones es ir por el mundo tratando de educar a la clase obrera mexicana, decirle que la opción es la educación, el esfuerzo, el trabajo para poder salir de ahí. Yo pienso que las carencias económicas son las responsables de toda la descomposición del tejido social, la falta de oportunidades, la distribución de la riqueza sin equidad. Y pues soy una rebelde y yo le dije a mi abuelo que no era cierto que el que nacía pobre se moría pobre, que yo iba a ser la excepción. Estudié, he trabajado en consecuencia, no defiendo ricos, defiendo pobres, que también se hace dinero y a veces más, y luego uno después de eso, y si usted hace dinero defendiendo de alguna forma clases vulnerables, como yo, por ejemplo, que en materia laboral hay 2 partes procesales, el patrón y el trabajador. Yo solo defiendo trabajadores, y de defender trabajadores y cobrarles lo que la ley le permite. En un momento dado, hablando de mi parte como abogada, usted puede ganar dinero de manera honrada sin tener que bajar la mirada, viéndolo siempre de frente. Pero hace 5 años de lleno, decidí convertirme de manera aleatoria o paralela al ejercicio de mi profesión como abogada en México en activista por la defensa de los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora, iniciando, por supuesto, por mi lugar de residencia en el norte del país, Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta extendernos posteriormente al estado de Coahuila, por ejemplo, en ciudades como Saltillo y Monclova,
y finalmente en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, que es donde la puerca torció el rabo y donde dijeron, bueno, esta mujer cómo anda moviéndose, defendiendo y alertando y organizando trabajadores ya en 3 estados de la República, pónganle un freno a esa mujer. Y empezó mi persecución política, la criminalización de mi lucha, concluyendo con la privación ilegal de mi libertad con fabricación de delitos por parte del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien no actúa solo, sino en contubernio con su homólogo gobernador panista de Chihuahua, y me inician procesos penales con hechos falsos en Matamoros, Tamaulipas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy a grandes rasgos eso, una mujer común y corriente, una mujer que trabaja más allá de sus fuerzas, que le gusta quedar bien con sus clientes, que les gusta hacerlas sentir importantes, que no le gusta ganar más dinero que ellos ganan más, y respeto mucho a la gente, y soy pues una apasionada de darle voz a los que no tienen, sobre todo porque el esfuerzo y el trabajo me ha colocado en una posición privilegiada en mi país, en una posición de élite, porque seamos de izquierda o de derecha, los pocos que tenemos la oportunidad de acceder a las universidades en México, somos una clase privilegiada que se sostiene de los pobres y que normalmente ahí los permea el capitalismo, el egoísmo, el individualismo, y lo único que quieren es ponerse un traje y decir, yo con la cultura del esfuerzo sí pude salir adelante, y toda esta bola no, y yo voy a ocupar de mí, de mi familia, y ahí es donde ya no tenemos ninguna posibilidad de actuar en bien de la colectividad, sino única y exclusivamente para mí y para los míos, que caben en 2 metros cuadrados, y eso es lo que nos ha llevado a esta descomposición del tejido social. Por eso, dentro de mi lucha, siempre aclamo hacia esas clases privilegiadas, como las universitarias, para que, por supuesto, ayudemos o seamos las voces de aquellos que no han tenido el privilegio ni la oportunidad de llegar a las universidades, que en mi país son los más. Uh-huh. Parece que en ocasiones la universidad de la educación como que deshumaniza a muchos, ¿verdad? Pocos quedan con valores humanos. Sí, es esta cultura de sentirse Superman, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando empecé a marearme en un ladrillo, porque con mucho esfuerzo, estando en la universidad, sacando mi licencia de locutor, se pedía en México, ahorita ya cualquier locutor, el que quiere abrir un programa de radio y ser reportero en una página de internet lo es, pero anteriormente las regulaciones por la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Gobernación eran estrictas en México y teníamos que sacar licencia de locutor. Cuando me toca ser locutor, llego a la televisión a los 18 años, en la flor de mi juventud, una mujer, no es por nada, pero muy guapa en aquellos entonces, y todo lo demás me convertí como que en la diva de la tele a los 19 años de edad, claro, en mi pueblo. No crea usted que por allá, por los Televisas ni nada, ¿no? Pero en una casita de zapatos, que era el único canal local que teníamos en aquel entonces, pues salía a la calle y le piden a un autógrafo y todo, y entonces dice, como dice mi mamá, se le van subiendo a uno los humos. Y cuando estaba yo en esas, empezaba yo a decir, no tengo tiempo, ya en la mañana, y la señora me agarró mi mamá y me dijo, venga para acá, siéntese, no, espérame, después vengo, no, siéntese, es que no tengo que te sientes. Y estaban mis hermanos y me dijo, nada más que el centro de la tierra es el vientre de una mujer. Y por donde salió usted, que es la licenciada y la diva de la tele, salió el mecánico, y salió la obrera, y salió la estilista, y salieron todos. Así que aquí nadie es más que nadie, porque todos los hijos son iguales, o se baja de su chingado ladrillo, o la bajo a madrazos. Y al pueblo se debe, y entonces deje sus ínfulas aquí. Eso pasa muy seguido en la universidad, porque cuando uno llega a la universidad y llega a esa situación privilegiada, uno se siente como que tocado por Dios. Dice, no, es que fue mi esfuerzo,
fue mi lucha. Es el esfuerzo propio el que me lleva. Eso de ahí, por ejemplo, lo vemos mucho en la industria maquiladora, lo veo yo, ¿no? Con los supervisores, con los gerentes que tratan a la base trabajadora, a los obreros, a los que realmente son la fuerza productiva por la que ellos ganan unos sueldazos y los obreros una miseria, los tratan peor que si fueran, con perdón de usted, como dicen en AA, ¿no? Un pedazo de estiércol con 2 ojos. Porque no fueron a la universidad. Entonces uno empieza a sentirse el Superman y eso es incorrecto. Lo que nosotros debemos ver es de dónde vienen los recursos para las universidades, pues de los impuestos. ¿Quiénes son los únicos cautivos para el pago de impuestos en mi país? Los obreros y los campesinos. Es decir, los trabajadores del campo y de la ciudad son los que nos dan el privilegio de ser universitarios. Y si mi papá, en paz descanse, tenía razón, y el mundo de los líderes se encuentra dentro de las universidades, pues los universitarios le hemos fallado al pueblo, porque solo estamos viendo nuestros intereses personales, que nuestra familia siga adelante, que así como nosotros somos universitarios, nuestros hijos vayan a la universidad, y los que nos pagaron la universidad, ¿qué? No nos ocupamos de ellos para nada, no somos líderes, no cumplimos con nuestra función natural. En México la universidad fue secuestrada para mí desde los movimientos del 68 y de los 70 a través de la represión del Estado a las instituciones universitarias por conducta de sus estudiantes, aquella masacre del 68, los desaparecidos de la Liga 23 de septiembre, que Juárez tuvo mucho que ver con todo esto, infundieron terror, infundieron miedo, y ahora la gente que quiere ayudar a las clases desprotegidas ya es comunista y vas a vivir como en Venezuela. Y esta vieja retrógrada, no, pero ¿cómo pueden hablar de que somos comunistas si vivimos en el capitalismo? Los propios países que están gobernados por supuestas izquierdas tienen regímenes que son capitalistas. Entonces, hay que volver al origen, porque a lo que nos ha llevado esta individualidad es a tener un pueblo pobre, por lo menos en México. Más de la mayoría, de la mitad de la población vive en pobreza. Aquí el gobierno los evalúa por pobreza y pobreza extrema, pero yo creo que pobreza y pobreza extrema y clase media, que todavía no la incorporan, son pobres en mi país. Entonces son más de la mitad de los habitantes, porque la posición de privilegio, pues yo creo que no se ha extendido para nadie y la distribución de la riqueza está muy mal, sobre todo a partir de que permea la corrupción en el país. En ocasiones se obtiene riquezas, pero se pierde a valores espirituales, ¿no? No tiene un valor realmente por no considerar al otro. Creo que a veces las universidades contribuyen en eso. Maestro García, ¿algo que le quiera preguntar a la abogada? No, culpable. No, yo trabajé más de 40 años en la Universidad Estatal y tienen toda la razón. Porque tanta gente que trabajaba, tantos de los estudiantes comenzaron a decir, no somos obreros, somos profesionales asalariados. Pues el que vive vendiendo su trabajo es trabajador. Y claro, este cambio de mentalidad que yo ya soy de los otros, no, somos del pueblo, debemos de mantener esa perspectiva y apoyar al pueblo que nos hace posible estudiar a nivel universitario. Pues no es claro, del Estado, porque si no eres el dueño de la fábrica, eres obrero aunque seas el gerente. Mi mamá decía, a ver, bájale. Hay gatos callejeros, gatos de Angora, gatos siameses, pero todos son gatos, güey. Sí, eso. No se cambia la naturaleza, es gato. Claro, no, es gato, güey. O sea, gato es gato. Y entonces, y a mí me parecía, bueno, dentro de este origen humilde que yo tengo, mi madre estudió hasta segundo año de primaria, sacó primaria y secundaria, ya siendo adulta después de los 40 años, mi padre estudió hasta cuarto año de primaria, mis abuelos eran analfabetas, todos no sabían ni leer ni escribir, pero a mí me da mucho gusto, porque había escuchado a veces a medias y a veces completas algunos de los programas de ustedes,
y ese origen de la sabiduría de los mayas, de los náhuatl, que tenemos, por ejemplo, en México, que se dieron en Roma, por ejemplo, con Sócrates y con Aristóteles. Digo, hay niveles, pero el nuestro no está por debajo del de estos personajes, ¿no? Con la mayéutica, con transmitir el conocimiento a través de los sacerdotes, de los sabios, ¿no? De una manera oral. Nuestros abuelos y nuestros padres no necesitaron ir a la universidad para ser más chingones que nosotros en cuanto a la sabiduría. Entonces, con dichos populares y todo, y la forma en la que ellos tienen de transmitirte valores, la neta yo me siento muy orgullosa de mi origen. Muy orgullosa, porque te digo, para mí fue muy esquemático que mi mamá me dijera estas cosas, ¿no? O sea que, güey, está yendo a la universidad, pero baja las rayitas. O sea, si te tuvieron a supervisor, sí, güey, pero hay gatos callejeros, de angora, siameses y todos son gatos. Mientras no seas la dueña del lugar donde se produce, entonces no tienes ningún motivo para creerte. Y ahora, maestro, a los chavos universitarios, a los gerentes, díganles obreros o obreras y le mientan la madre, porque les da vergüenza el origen de la palabra. Es decir, les da vergüenza ser la fuerza trabajadora, que es el origen de la riqueza de los pueblos. Fíjese nomás qué contradicción. A manera de información, abogada, el maestro fue parte de las luchas campesinas aquí en Estados Unidos. Es de origen campesino el maestro, de origen mexicano, pero tercera generación, pero de las luchas campesinas. Y él, cuando llegué a la universidad para tratar de distribuir los documentos que me entregaba el comité, por terceros, el Comité Central Revolucionario Indigenista de Chiapas, me acogió y me protegió, y hemos estado trabajando por más de 25 años haciendo lo que podemos para ver en qué se avanza algo, ¿no? Para que la gente despierte a su propia realidad. Él también es de origen muy módico, como usted, que tuvo un esfuerzo general, familiar, para que usted también, y propio, llegar al lugar en donde tal vez todos tratemos de aprender algo de usted, ¿no? En cuanto a su forma de lucha, en que todos empecemos a tratar de tomar nuestra propia iniciativa para cambiar nuestras circunstancias. Y en ese sentido yo lo admiro bastante, abogada. Muchas gracias, muy amable. Para mí es un honor entonces estar aquí en ese espacio, que además de que son mujeres, son hombres muy abocados a nuestra cultura popular, a no alejarse de nuestras raíces. Pues todo luchador de los trabajadores campesinos en Estados Unidos es un orgullo nacional en México. Para mí, mis respetos para todos los luchadores, Carlos Marentes. Hace pocos días estuvimos conmemorando el nacimiento del gran César Chávez, Dolores, que las mujeres, hay muchas mujeres aguerridas, pero no somos reconocidas, ¿no? O sea, las Adelitas van atrás y caminando, y eso la historia solo escribió de los cabrones que iban a caballo, pero las mujeres somos entronas, y somos de primer nivel, y siempre en las guerras y en las batallas estamos en primera línea. Es para mí un honor, maestro, que sea usted un activista por los derechos de los campesinos en Estados Unidos. Hay algo que en lo que yo he seguido su trayectoria fue inicial cuando empezó a hacer el esfuerzo en Juárez. ¿Qué pasó ahí? Porque no fructificó. Los esfuerzos se hacen y nunca sabe uno dónde van a parar las cosas. ¿Cómo podría analizar esa situación que usted pasó cuando trató de organizar la situación en Juárez? Bueno, maestro Antonio, pues es que uno más bien no sabe a dónde lo lleva la vida. La lucha, pues nosotros tenemos muchas luchas. Nuestra lucha tiene el origen en los obreros maquileros de Ciudad Juárez, que es mi lugar natal, porque ahora, por ejemplo, gente que no lo sigue a uno, que no se interesa por la lucha, o gente, fíjese que tenemos el problema, maestro, que los pocos luchadores sociales, todos estamos en contra de todos, porque no nos gusta el método, porque no les gusta, por ejemplo, conmigo, como joven, no les gusta como hablo, que hablo muy golpeado, que soy muy mal hablada, que me gustan las tahuamas y José Alfredo. Bueno, todo les molesta. Que por qué soy tan dura con los trabajadores, que por qué les hablo así, que hay que hablarles con dulzura y con esto y con lo. Pues todo tiene que ver con el origen. Los voy a llevar a leer libros básicos de psicología. A mí nunca nadie me habló con ese cariño de que estos güeyes quieren que yo le hable a la gente, pero además, cuando nosotros estamos en el manejo de masas, no funciona, maestro.
La lucha que nosotros hemos hecho en Ciudad Juárez es muy difícil que permee. Lo máximo que llegamos a tener fue 2.500 trabajadores en obreros maquileros de Ciudad Juárez, pero las listas negras los ubican, los volantean porque están trabajando por la defensa de los derechos de los obreros, y entonces los boletinan y no les dan trabajo y se van alejando de la lucha. El territorio, maestro. En Juárez no sé cuántos parques industriales tenemos, pero tenemos como 350 maquiladoras, que pues si usted estaba hablando de luchar, cuando estaban todas las maquiladoras concentradas en el Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, que terminó quedando dentro de la mancha urbana, pues entonces hubiera sido muy fácil organizar a los trabajadores. Pero ahorita estamos hablando de que los parques industriales están por toda la ciudad, que una maquila emplea hasta 18,000, 27,000 empleados. Si luchar fuera fácil, todo el mundo lo haría. Concentrar a toda la clase obrera de la industria maquiladora tan dispersa dentro de la maquila y fuera de ella en los parques industriales parece una tarea titánica. Lo mismo que se hizo en Juárez se hizo en Matamoros, pero Juárez es un pueblo, aunque sea el pueblo de los más importantes a nivel industrial. En la franja fronteriza yo me atrevería a decir que el más importante, pero Tijuana y Juárez siempre se están peleando, ¿no? Con que quién tiene más contaminación, más maquila y más explotación. Quieren ocupar el lugar número 1 en explotación y se andan peleando cuál de los dos es más importante en la frontera. Pero Matamoros, maestro, tiene 2 parques industriales. Matamoros tiene 70,000 obreros en la industria maquiladora, mientras Juárez tiene 340,000. Es mucho más fácil la organización entre menos trabajadores son, maestro. Pero además, las circunstancias de los trabajadores son distintas. En Matamoros está sindicalizados hasta los gatos y los perros y los burros. Y todo mundo que respira le tiene que pagar a la CTM. No hay CROC ni hay CROM. Es un círculo pequeñísimo, maestro. Tendría que hacerse un análisis muy pormenorizado de todos los factores que llevan al éxito de la lucha, porque trabajando en Juárez y trabajando en Matamoros y haciendo un comparativo de ambos, y si todavía introducimos Saltillo y Monclova, donde ahí sí está repartido, la CTM sigue un poco más privilegiada, pero hay CTM y hay CROC en Coahuila. Entonces las cosas son diferentes, maestro. El análisis por estado va cambiando. Juárez, por ejemplo, Chihuahua, se vende como el paraíso sin sindicatos. Cuando el gobernador sale a traer empresas que inviertan aquí, dice, págale 100 pesos a los güeyes, pero ya empléamelos. No le hace que les pagues poco y los tengan muriendo de hambre, y además te garantizo que no voy a dar una sola toma de nota ni registro de ningún sindicato, aunque viole deliberadamente la ley. Te garantizo que cualquier huelga será aplastada, y te garantizo también que tus listas negras van a operar para que sean escarmiento de los demás, así como en las haciendas, ¿no? Del porfiriato, que colgábamos un campesino para que todos los demás escarmentaran si querían seguir vivos explotados o querían morir. Son circunstancias diferentes y nos llevaríamos muchos programas, pero esto me permite a mí, maestro, vivir la lucha desde la perspectiva del fracaso tras fracaso tras fracaso, que fue, por ejemplo, consolidar un sindicato independiente en Chihuahua, imposible. Y entre consolidar en contraposición con esto, la lucha en Matamoros, Tamaulipas, que si Juárez es un pueblo, pues Matamoros es un rancho. Digo, para hablar más o menos acá en la forma en que hablan los obreros, ¿no? Que a mucha gente, políticos encumbrados, les repugna mucho como yo hablo, pero a mí no me importa que esos güeyes no oigan, a mí me importa que me escuchen las bases y que entiendan de qué estamos hechos. O sea, hablar cuando se tiene que hablar de manera encumbrada va, pero cuando queremos llegar hacia los trabajadores, pues no vamos a venir a explicarles el capital y el marxismo-leninismo con la terminología que utiliza el capital, porque nos van a mandar a la madre si los que vamos a la universidad nos regresamos de la página 4
como 300 veces para poder empezar a leer El Capital, porque no entendemos un sorbete, pues imagínense que lleguemos con esta doctrina ante la clase trabajadora. Pues no, hay que ubicarnos. Y en Matamoros, que triunfamos en contra de todo, por eso fui a prisión. Jodimos al Estado, jodimos a la CTM y jodimos sobre todo a lo más poderoso que existe sobre la faz de la tierra y sobre todo en el norte de México, a los inversionistas norteamericanos de la industria maquiladora. Pues soy un enemigo público para México. Organizar a los trabajadores y enseñarles que sin su fuerza de trabajo no hay patrones, no hay riqueza, es el único delito que yo he cometido. No he cometido otro. En lo que la he seguido, abogada, inmediatamente que surgió la huelga en Tamaulipas, porque fue público y tenía el teléfono en la mano, Monreal le habló para tratar de acallarla o coautarla en la forma más inmediata posible. Como que les asustó la reacción de todos y querían en forma rápida suprimir todo esto. Sí, querían quitar las banderas rojinegras. Mire usted, yo le digo que la vida lo lleva a uno a lugares donde uno no cree que puede llegar. Y yo hasta mi último respiro agradeceré en la vida a los hombres y mujeres, obreros y obreras de Matamoros, el darme la gran lección de que sí se puede organizar la base trabajadora para lograr objetivos comunes. Fue mi máximo, maestro, y cada vez que me acuerdo, lloro. Yo no litigué antes del movimiento 2032, jamás en Matamoros. Y cuando llegué a la plaza, porque acuérdense que yo les doy clases en el Facebook, y así a través del Facebook me contactaron y me dijeron, es que aquí la corrupción, yo no lo podía creer, pero así decían ellos, es que aquí no hay abogado que nos defienda, porque el abogado que nos defienda se lo chingan, porque aquí la CTM y el gobierno y los líderes empresariales no permiten que ningún abogado nos defienda realmente. Es tan grande la corrupción en Matamoros que ni siquiera obligan con engaños a los trabajadores a firmar renuncia. Los despiden y le dicen vaya a la Junta de Conciliación, porque el Estado se encarga de estafar a los trabajadores. Así de grueso. Yo les decía, debe de haber muchos abogados de trabajadores. Siempre contra un sindicato nadie se mete, porque meterse contra un sindicato y meterse contra el Estado. ¿Cómo jodido? Venga y venga y venga. Y el día que llegué a la plaza, maestro, yo anuncié por Facebook que iba a Matamoros, y el día que llegué a la plaza y me recibieron 8,000 obreros y obreras en la plaza, señoras con lágrimas en los ojos, porque había ido a escucharlos, porque por fin alguien los iba a escuchar. Eso es de lo que carece nuestra gente. No tiene autoestima, no tiene amor propio, porque los ven como cosas, porque nadie los escucha, porque nadie ve cuáles son sus carencias, porque nadie los defiende, mucho menos. Porque defender a los pobres en mi país es un crimen. El maestro García, ¿algo que quiera preguntar? Ay, no. Ese es otro caso de que, escuchando lo que está pasando y lo que por el curso de los eventos que pasó usted, casi me deja callado, porque es una lucha eterna. Parece que tienes toda la razón en que son muy pocos los profesionales que se hacen al lado del trabajador, se hace al lado del público en general, del ciudadano regular, que no tiene título, no tiene oficio de prestigio, etcétera, y entonces este sigue causando
más problemas, no solamente los problemas que existen, pero no hay salida, no hay oportunidad de cambiar la situación si no ponemos nuestra intención, nuestros esfuerzos con los trabajadores, con la gente del pueblo. Pareciera que no hay futuro, maestro, porque hasta los universitarios somos egoístas, individualistas. ¿Dónde estaban todos los pinches abogados del país cuando apresaron a una abogada por defender trabajadores? ¿Dónde estaban todas las abogadas? ¿Dónde estaban todas las feministas? Me fabricaron delitos, fue el Estado quien declaró en mi contra el presidente de la Junta Especial número 6 de Matamoros, que no estaba en la ciudad, que declaró que estaba en Ciudad Victoria. Ese fue mi verdugo, sus secretarios de acuerdos, la secretaria proyectista, la nómina del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Y dónde estaban los abogados y abogadas del país? Alejados de mí, alejados y que ni siquiera los vieran como mis amigos en Facebook, porque podría alcanzarles la represión. Ella se lo buscó, que la jodan. Entonces, si los privilegiados, si la élite, no podemos unirnos entre nosotros para defender nuestros derechos, ¿usted cree que a esa gente le va a importar organizar en las bases trabajadoras para que se defiendan? Por supuesto que no, maestro. Hay en una ocasión en que hablamos, intentamos entrevistarla cuando estaba ya bajo acusación y iba a una manifestación en su favor en el creo que fue en México. En México, sí. Y pues la gente llegó a tiempo por usted, lo cual platicamos que los mexicanos siempre llegan tarde, hay tiempo, y llegaron a tiempo, estuvieron con ustedes antes de despertó el mexicano un poco temprano para estar con ustedes ese día y no pudimos hacer la entrevista. Y una de las cosas que surgieron fue de que la gente la tienen o vive o ha estado dependiente o engañada, ha estado enajenada. Y eso es lo que a veces impide también que la misma gente, aunque se haga esfuerzo, despierte a su potencial. ¿Es justo este juicio hacia el pueblo o hay posibilidades de que esté despertando o vaya a despertar o tenemos que seguir haciendo la lucha y esperar que la siguiente generación también haga su parte y seguir con eso? No es justo el juicio hacia el pueblo. Pues si son cobardes los privilegiados y las élites, si son cómplices de quienes fabrican delitos a quien defiende derechos de obreros, ¿qué hace, por ejemplo, una mujer que tuviera mucho valor, ¿no? Porque estamos hablando de esa vez de usted que hubo varios organismos de izquierda que me defendieron en la Ciudad de México. Yo no digo que nadie me defendió, yo estoy hablando de algunos sectores que tenían todo que ver con la violación de mis derechos, como los abogados y las abogadas del país. No decía mi abuela que cuando vean las barbas del vecino afeitar, pongan las tuyas a remojar. ¿Por qué nos indignamos los abogados y las abogadas de que la sociedad en general nos llame plátano, nos llame prostitutas, porque no hay ningún derecho o porque hay que pagarnos y después rogarnos para que nos movamos? ¿Por qué nos indignamos tanto porque nos trata la sociedad de esa manera? Si con estos actos de cobardía mostramos que si los que vamos a defender a la sociedad no tenemos los talantes suficientes para defendernos entre nosotros, la sociedad está jodida. O tienes dinero para pagar uno que juega a que te defienda mientras no se te acabe el dinero. El Estado hace lo que quiere, maestros. Contigo. Los trabajadores y las trabajadoras se levantaron en Matamoros. Hubo una marcha que llevó a las lágrimas a mi hija después que salí de la cárcel. Vi ese video, porque fueron como 5,000 obreros y obreras que saltaron en Matamoros. Ya no los 18. ¿Dónde están? Pero
con la lucha del Movimiento 2032 fueron 70,000 los beneficiados. ¿Dónde estaban? En su casa, maestro. En su casa, porque si una obrera dice, voy a ir a pesar una la LIC, y le dice el marido, ¿a dónde, güey? Si la vieja que tiene lana, que es abogada, que tiene conectes políticos, que tiene doble ciudadanía, que la madre se la chingó el Estado, tú que no eres nadie, fíjese cómo se hablan entre ellos mismos, tú que no eres nadie, ¿qué vas a hacer para defenderla? Y hagan un contraargumento en contra de lo que dice ese hombre sabio, porque para mí es un sabio. Si me joden a mí, que visibilicé la precariedad de las relaciones obrero-patronales del norte del país, y me joden por órdenes de Coparmex, de Canacintra, de Index, y no es una especulación, es nada más atar cabos, porque cuando emiten la resolución donde Francisco García Cabeza de Vaca me dice a través de una jueza que soy inocente, pero que me va a exiliar de Tamaulipas si no lo puedo pisar en 2 años y medio, que no puedo viajar al extranjero limitándome mis viajes a 192 países del mundo porque me limita a vivir en México, que no puedo vivir en otro estado que no sea Chihuahua siendo mexicana, violando mi libertad de tránsito, que no puedo litigar en ninguna junta del estado de Tamaulipas, o sea, una sentencia siendo inocente. Si hubiera sido culpable de los delitos que me imponían, o me hubieran colgado en la plaza de Matamoros, y el gobernador, el presidente municipal de Morena, por cierto, el presidente municipal, los líderes sindicales, hubieran estado ahí y hubieran tenido, como en aquellos tiempos, ¿no?, que se revelaba a alguien o que quemaban una bruja en la Inquisición, a todos los obreros para que tomaran el escarmiento de lo que les iba a pasar si seguían con la organización y la lucha. Me hubieran dicho que la cuelguen, no importa que la pena de muerte no esté contemplada en México. En este país, cuando quieren chingarse a alguien, se lo chingan. Y ahí se equivocó el gobernador. Me metió a la cárcel para aplacarme, pero me debió de haber matado. Porque yo prefiero morirme que estar sometida a esa bola de corruptos. Yo prefiero morirme que servirle a empresarios inescrupulosos que tienen la inmoralidad de amasar grandes fortunas en contra de la miseria en la que viven sus trabajadores. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Qué razón? Si la señora va a detenerme y la agarra la Policía Estatal, la Fuerza Tamaulipas, los cabrones que acaban de matar vivos a 19 migrantes guatemaltecos en Tamaulipas, ¿qué van a hacer tus hijos, cabrona? Si te pasa algo por detener a la vieja loca. O sea, yo. Y se disculpan los trabajadores y me dicen, ay, yo lloré, le oraba a mi Señor Jesucristo que usted saliera, perdóneme por no ir a la plaza, este mendigo no me dejó ir. Me callo, maestro, me callo porque ellos tienen razón, creo, a veces. Porque nada hacemos juntos, maestro. Nada. El día que nos decidamos hacer algo todos juntos como pueblo, fíjese, ¿cómo vamos a hacer, maestro, para convencer a los gerentes de las empresas de que son obreros? Si no nos podemos convencer de eso porque no son los dueños de los medios de producción, ¿cómo nos vamos a convencer de que hagamos algo juntos? Si lo que ha permeado en la universidad es el clasismo, si ya salimos de una universidad ya no nos juntamos con la chusma, si crecimos en el lodo como yo en la colonia Galeana, tirándome en llantas de tractor desde el cerro porque no teníamos muñecas, y yo ya fui a la universidad y yo gano dinero y ¿cómo voy a volver allá al barrio donde me lleno de lodo los zapatos? ¿Cómo podemos unificar un pueblo con tanta división como la que en forma natural acarrea el capitalismo a todos lados donde se encuentra establecido? No podemos hacer nada juntos. Porque nadie quiere perder de los que estamos arriba su situación de privilegio. Al parecer todos hemos visto esto como algo imposible de cambiar.
y la mayoría se somete a esa realidad, ¿no? O lo someten con violencia. Y la poca decisión de tratar de confrontar esto es anulada a veces por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Que el terror que implica el narcotráfico, todo eso son hasta cierto punto armas del Estado. Que el Estado claro, ha sido sometido o es parte y cómplice de toda esta destrucción, y nosotros no sabemos cómo caminar esto y salir de esto como pueblo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? por lo menos sembrar la semilla. También mi abuela me enseñó que a lo mejor en la lucha a uno no le toque ver los resultados, pero si su lucha sirvió como semilla para cambiar la vida de un hombre o una mujer, que no sea usted ni su familia, su vida valió la pena. Uh-huh. Seguir luchando. Hay una gran luchadora, doña Fili, que lucha por el agua en los Pedregales en Ciudad de México. Tiene más de 80 años, doña Fili, sumamente inspiradora. Y ella me enseñó muchas cosas, son nuestros ancestros, y dice, niña, no tienes 5 años luchando. Los mexicanos tenemos más de 500 años luchando y no podemos dar un paso atrás. La lucha tiene que seguir. O como don Ignacio del Valle, que fue condenado a 121 años de prisión, de nuestros compañeros de Atenco, y finalmente logró su libertad, y se acerca a mí con ese gran cariño que la gente indígena y originaria de este país puede tener, y me dice, no renuncies, no claudiques, porque este no es tu trabajo, es tu misión, y hay una gran diferencia. Yo veo este tipo de entrega como algo generacional, algo en donde tenemos los que, a donde podamos y como podamos, hacer lo más que se pueda para avanzar la posibilidad, aunque fracase. El maestro García, por lo general, en estos 20 y tantos años de estar juntos, el zapatismo nos juntó, siempre decimos que vamos nosotros de fracaso en fracaso. Algo aprendemos, algo avanzamos, aunque en ocasiones nos desespere. Y ahí estamos caminando esto. Cree que hasta cierto punto esto que se está haciendo, porque al parecer estamos en un parteaguas, en una posibilidad un poco más cerca de organizarnos un poco, de crear una posibilidad que sea mínima con esta decadencia tanto del capitalismo como del Estado mexicano, que ocupa reorganizarse para seguir, que busca que algo cambie para que todo siga igual, que al parecer con Morena es tal vez otra condición ilusoria. Si el pueblo no avanza o no impulsa cambios más allá del ícono, cambios basados en principios y no en personalidades, ¿hasta dónde o cómo caminamos esto? ¿Qué hacemos? Ajá, pues la estamos perdiendo, maestro, otra vez. Los que hemos luchado toda la vida sabemos que en la lucha hay más fracasos que victorias. Las victorias solo las tenemos cuando los poderosos nos las quieren dar. Y son momentáneas, pasajeras, ilusorias, porque nosotros estamos más divididos que nadie. Vea usted cómo está permeando el PRI y el PAN a Morena. Morena tiene izquierdistas, radicales y moderados en sus filas. Pero en las cúpulas buscaron priistas y panistas. ¿Y la gente qué hizo, maestro? ¿O qué está haciendo? Tengo demasiada moral. Me voy. Juntan entre todos porque no tenemos, porque la gran mayoría de la gente que lucha no tiene feria, pero juntan el peso que traen y pagan una inserción en el periódico y dicen nos vamos, porque no hay principios, porque no hay moral, porque creímos que Morena era otra cosa, pero esto, y no es más de lo mismo, es un partido igual, ¡entrégate, güey! Morena no es un partido, y Morena no es Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que no le está caído en la cabeza.
¿Quién es el líder, maestro, que va a seguir después de Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde está? Pues si metieron a los panistas y a los priistas a las cúpulas y luego nos vamos a dejarles el partido en sus manos. No, maestro, no queramos de lucha. Tiene que seguir esa gente ahí y tiene que desplazarlos, maestro, pero con organización, con bases, con estructura política. No tiene nada, maestro. Recuerde que Morena era un movimiento ciudadano. Pusieron a la cabeza a Jacob Polensky, una mujer salida de Canacintra, una empresaria. 2 años, no hizo nada. ¿Qué hizo Jacob Polensky para la estructura política de Morena? Nada, maestro. Cuando la quisieron sacar, eso sí, empantanó el partido porque impugnó. Y se peleó porque quería ir, seguir y continuar. Primera fracción, se enfrascaron en esta lucha y perdieron tiempo para hacer estructura política. Finalmente la sacaron. Vienen a designar en el Comité Ejecutivo Nacional a quién va a dirigir los rumbos de Morena. Previo a una elección, maestro. A meses de una elección, maestro. ¿Cuándo se ha visto? Designan el pleito, ¿no? Entre Muñoz Ledo y Mario Delgado. Que por qué uno representaba a la izquierda y otro a la derecha. Que impusieron a Mario Delgado. ¿Y dónde estaba la lucha de los que apoyaban a la izquierda? Yo no la vi, ¿usted la vio? Yo creo que la salida está más con nosotros que con ellos, los partidos. ¿Cómo aprovechar estas oportunidades para organizarnos y cuestionar más a fondo? Pues mire, maestro, yo no sé, pero así como la vida me llevó a Matamoros, así como salí de uno de los penales más peligrosos del país, en Tamatán, a donde me llevó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el panista, para mostrar el poderío, no del gobierno, porque esos son los sirvientes de los dueños del dinero, sino para mostrar el poderío de la industria maquiladora, de los dueños de los medios de producción. Para callarme, salí, me senté en la oficina de un presidente de la República. Cuando mi sueño, cuando estudiaba en la primaria, era ver un día a un presidente de la República y tener la oportunidad de saludarlo. Nunca lo logré teniendo buenas calificaciones en la escuela, pero salí de Tamatán y me recibió el presidente de la República en su privado. Fue un caballero, me atendió muy bien, se puso su ayuda a mi disposición. No ha podido ayudarme, maestro. El presidente de la República no pudo ayudarme. ¿Como a dónde quiere que vaya? Que porque los gobernadores que me persiguen son panistas y están en contra de ese gobierno. Si el presidente de la República no me puede ayudar a donde voy, pues me doblé, maestro. Me vencí, dije, sigo mi procedimiento, que ahí siguen todos mis procedimientos en trámite. Y ahí sentada en mi casa, el jueves de la semana pasada, a las 8:30 de la noche, me hablaron y me dijeron que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena me había seleccionado en la prelación 6 de la circunscripción 1 para reconocer mi trayectoria y mi lucha social, y querían que aceptara que fuera diputada plurinominal externa de ese partido político para ir al Congreso de la Unión. Pero que tenía que estar al día siguiente a las 9:30 de la mañana en la Ciudad de México, si no, ya no. O sea, como que me invitaban y como que sí, como que no, pues que dije yo, ¿y de dónde me voy desde mi pueblo hasta allá? Casi 4,000 kilómetros. A esta hora, para estar mañana a las 9:30. Consultamos con los compañeros en Matamoros, en Ciudad Juárez, consulté con mi familia, sí, porque sí, no, porque no. Y mi familia lo único que dijo fue, quizás si eres diputada, no vuelvas a la cárcel. Entonces, los políticos que me persiguen me están orillando a ser diputada para tener fuero. Qué triste es, maestro. Sí, la derecha publica en los periódicos que el presidente no es mi amigo, no lo conocía,
que el presidente, para premiarme por las huelgas ilegales de Matamoros, me regala una curul. Eso no es cierto. Fueron los grupos de la izquierda al interior de Morena los que dijeron que los diputados plurinominales los dividieron en designados, que podían ser activistas sociales reconocidos en el país, para no despegarse del origen real, de la esencia del movimiento ciudadano de Morena hacia la izquierda. Otros por tómbola, otros por ser militantes del partido y otros por origen, ¿no? Por minoría, que podían ser indígenas o discapacitados. Y en los designados la gente de la izquierda decidió darme esa oportunidad. Y luego se sometió a votación. Pero la derecha ya está manipulando la información. Yo no conocía al presidente de México y el presidente de México no creo que esté de acuerdo con las huelgas de Matamoros. Pero ellos manipulan todo porque ellos tienen el poder de hacerlo, y ese gran poder superior al de sus sirvientes, que son los gobernadores, es el dinero. Ellos manipulan los medios informativos, ellos criminalizan, ellos han destruido mi vida por completo y me han convertido en una criminal después de ser una persona decente que lucha por las clases menos privilegiadas. A mí, los privilegios que ellos tienen no los van a dejar así nomás por nomás. Tienen que defender. No me van a dejar. No, eso fue lo que me dijo mi marido. Sí. Y tienen que defenderse de usted, de quien sea, de quien los cuestione. Es que hacemos nosotros para contrarrestar todo esto. Como gente que intenta hacer un cambio a como podemos. Yo no tengo trabajo estable, así decidí vivir mi vida para tratar de dedicarle un poco más a mi pensar y pagar el precio que tenga que pagar. Usted también ha pagado un precio mucho más alto que yo. Yo nomás de vez en cuando desempleo y no saber qué hacer o cómo alimentar a mi familia, pero he decidido vivir mi vida de esa manera para poder tratar de, aunque sea, avanzar el pensamiento, aunque sea un mínimo, o al menos entender el mío, por qué estoy metido en esto. Y a Omar, que lo entrevistamos ya, él hizo en forma una propuesta en relación a que los líderes o las gentes comunes que entran a la política no tienen que ser porque condenados, sino tratar de ver si con la gente nueva se logra establecer principios a cambiar algo. Y hemos hecho programas al respecto. Y queremos ver si acaso, con todos los bemoles que tiene esto o beneficios, se puede tratar de establecer el principio de transparencia y rendición de cuentas. Nuestra mente nos ha dicho que tal vez una de las formas es de que la gente haga una declaración de bienes y se ponga al final de su gestión a una auditoría para tratar de empezar a tener una base para hacer un juicio a los políticos de carrera que tanto han destrozado el país. Sé que todo esto es una propuesta inicial a discutirse y tratamos de ver si acaso lo hacemos con distintos candidatos por Zoom para tratar de crear un grupo que exija esa transparencia desde la gente nueva, que tal vez inspirados por Obrador, discurso moral de Obrador, traten de ver si esto cambia por este camino. Yo en lo particular no le tengo confianza a la gente del dinero ni al Estado, a los políticos. Mi confianza está con el pueblo, con todo y sus fallas y defectos mías y propias de todos nosotros. Creo que nosotros como pueblo somos los que tenemos que poner la contraparte, el contrapeso a toda esta inoperancia que tenemos como Estado, a todo este abuso que tenemos como capital. ¿Qué piensan, abogado? Pues ya la tenemos, ¿no, maestro? Ya tienen aquí en México la 3 de 3. Se supone que todo político debe de detallar sus bienes de manera pormenorizada cuando entra a un puesto público, precisamente para evitar el enriquecimiento ilícito, la desviación de recursos y todo lo demás. Pero pues el Estado tiene tanto poder y los poderosos son tan poderosos que se la brinca. Imagínese usted, por ejemplo, sí, que la hija de Manlio Fabio Beltrones fuera a decir que su papá tenía 200 millones de dólares o de euros o no sé qué por allá en Andorra, en su 2 de 3. En su 3 de 3, creo.
se llama la forma. Pues ¿cuándo, maestro? Ay, llénala, hombre, pero no la llenes también, porque sale a la luz pública. Uh-huh. Y también, maestro, en un país con la inseguridad que se vive en México, yo creo que, por ejemplo, le voy a poner de ejemplo, aunque yo podría hacer el caso también, pero de Patricia Armendáriz, que también va en la pluri de Morena. Es una empresaria muy importante y millonaria en México. ¿Usted cree que va a querer detallar cada uno de los rubros, dónde tiene todas sus propiedades, a cuánto ascienden sus cuentas bancarias en efectivo, cuáles son sus créditos, de qué empresas es propietaria, de cuáles? Pues la matan a ella ahí en la esquina o le secuestran un hijo? En un país secuestrado por el narco, donde todo el mundo, el señor de la ferretería, el de la tienda de abarrotes, el de este tiene que pagar uso de suelo, pues se me hace muy cañón también que digan que salga a la luz pública todo lo que tiene. Si a una persona que es un comerciante, que vive de su trabajo y de sus utilidades, les exigen uso de suelo, imagínese que la gente rica va a querer detallarles de manera pública en el 3 de 3 cuánto tiene. Uh-huh. Pues sí que se describa, pero tendría que estar en la secrecía del Estado, que yo la verdad sospecho que no hay tal en este país. Yo considero que todavía ahora, no todo el mundo tiene sus privilegios. Vemos sobre todo mujeres en la cárcel que fueron funcionarias o líderes sindicales o la madre si no le caen bien al presidente. ¿Y dónde están los hombres? Todos los que están alrededor. Entonces la justicia no es ciega, tiene ojos y ve a quién se jode más. Entonces, si no hay honestidad en el gobierno, si no va a ser piso parejo para todos, pues ¿para qué quieren que transparenten los bienes? La situación del 3x3, una persona en una ocasión me dijo, mira, el gobierno mexicano es todo lo que quieras menos pendejo. Esto te tuercen lo que sea, es todo para continuar dominándote y continuar manipulándote y vendiéndote ilusiones. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo instauramos principios en donde el pueblo pueda empezar a ver y exigir a que esta gente devuelva lo que se ha robado o de perdida sepamos qué es? Ver qué se quieren robar y qué se están robando y qué se quieren robar al futuro. En alguna forma tenemos que integrar al pueblo a esta condición, a que piense y vea su propia posibilidad de cambio. Pues nosotros estamos viendo un trabajo muy interesante, ¿no, maestro? Desde la Unidad de Inteligencia Financiera, sin precedente histórico, estamos viendo investigaciones del gobierno, aunque no son para todos. Estamos viendo investigaciones del gobierno muy interesantes, por eso le digo, sí hay forma, maestro, pero nomás se investiga uno y para mí eso está mal. Lo haga quien lo haga. Porque luego de pronto, si uno lo postularon para una diputación que porque por Morena, ¿usted por qué está atacando a Morena si Morena la está privilegiando? No, discúlpeme, pero yo creo que Morena selecciona a algunas personas para privilegiarse ellos, no para privilegiar a la persona. Si usted no tiene autoestima por usted, ese será su problema, pero yo sí tengo por mi trabajo, por mi lucha y por mi trayectoria. Y muy probablemente el partido me está jalando. Oiga, señor, he enviado cartas al presidente de la República. Exhibí la situación de Ricardo Monreal, ¿no? Jefe del Senado de la fracción parlamentaria de Morena, de cómo quiso, con una llamada telefónica, que yo le obedeciera, porque en este país así han sido las cosas siempre. Señor diputado, pase por aquí, señor senador, ahí viene el jefe, el patrón, Bueno, cabrón, los tratan como dioses. Y con una llamada telefónica quería que echáramos este movimiento histórico del estallamiento de 48 huelgas en contra de la industria maquiladora el 25 de enero del 2019. Quita tu banderita rojinegra, pues mira, así hablan estos güeyes. Mira,
va a haber ahí un beneficio para tus trabajadores. Y esta gente que defiende puta, pero si hasta se me retuercen las tetas de oír a esos güeyes hablar. Sí va a tener una, pero mira, tú ahorita quitas las banderas, deja trabajar a esta gente, no golpes a los empresarios, y en un avión te manda el boleto, vienes a México, yo voy a Tamaulipas, lo arreglamos, Susana, nos ponemos de acuerdo. Lo que pasa es que el güey no sabía que lo tenía en altavoz, porque yo nunca hablo con políticos en privado. Y estaba yo en la empresa Novalink, porque andaba yo de empresa en empresa en las 48, andábamos cuidando las banderas, y lo puse en altavoz, y le dije, mire señor, ya le entendí, nada más denme unos días para contestarle, porque somos 48 campamentos, entonces tenemos que nombrar un representante de cada uno, hacer una asamblea, y que por mayoría o por unanimidad decidan que de acuerdo a su llamada, vamos a tirar las banderas rojinegras, que yo les enseñé desde un principio que se defienden con la vida hasta lograr el objetivo. Entonces pero les voy a pasar su recado, para que no diga que yo soy una vieja radical, que no voy a convocarlos. Pero las huelgas, quienes están en huelga son los trabajadores, no yo. Déjenme hago la convocatoria, y el otro dijo, tú eres Susana. Yo le hablé a Juan Villafuerte. Juan Villafuerte dice que tú tienes el control de la gente. Yo no tengo el control de nada. Ellos son los que tienen que decidir. Así pasó. Me fui a mi hotel, 1:30 de la mañana, ya encuerada, y empiezan las llamadas. Aquí está Juan Villafuerte, con toda la policía ministerial, con la Fuerza Tamaulipas, con la policía estatal, con la madre y media, y que viene a quitar la bandera rojinegra de Autoliv, la empresa más importante de autopartes de Matamoros, con casi 4,000 trabajadores o más, que por órdenes de Ricardo Monreal. O sea, yo prácticamente le dije no al someter esa decisión a votación, porque él es político, pero no pendejo, como dice usted. Y entonces le habla Juan Villafuerte y le dice, bueno, pero tú eres el titular porque eres el secretario del sindicato, y ella te está obligando que entonces quitas las banderas rojinegras tú. ¿Y qué hago si la vieja está loca, no me va a dejar y los trabajadores están endiosados con ella? Pues apóyate al gobernador. Y el gobernador le mandó toda la fuerza policial. Y ahí llegamos. Y cuando iba de camino le hablo a Ricardo Monreal, le dije, lo hizo porque el poder se hizo para poder. Pero esto es un abuso, y iba en altavoz, y que iba un reportero enseguida de mí, ni cuenta me di. No salió en el Senado diciendo que le habíamos clonado su voz. Descaro total de gentes. Y ese partido, señor, es el que me está seleccionando para ser... Yo no sé si llegue, pero yo no me voy a callar nunca. Que me está proponiendo, pues obviamente, por eso le estoy diciendo que en Morena existe una izquierda moderada y una izquierda radical, que efectivamente debe de haber llevado muchas luchas para que yo estuviera en esa terna de los diputados plurinominales. Porque estar enseguida de Jacob Polensky, estar con Armando Cavada, que yo fui de las que juntó firmas para revocarle el poder aquí en Ciudad Juárez, estar en el partido de Monreal, de Mario Delgado, oiga, ¿no le parece que fue un milagro? Es lo que le digo de nuevo, el gobierno es hábil para seguir manipulando circunstancias y ver que algo cambie para seguir ellos dominando. Todos los políticos, toda la estructura política. ¿Cómo como pueblo empezamos a aprovechar esta coyuntura histórica para avanzar en que sea un poquito el despertar común y que estos paguen el precio por su atrevimiento de... Con interés, maestro, con interés, porque nosotros también, el gobierno ha sido paternalista y ha generado, para mi desgracia y la suya, obreros, campesinos y bases de trabajadores y trabajadoras en todo el país que siempre están esperando a que ahí donde ellos están sentados, usted vaya como gobierno, como político, como líder, hasta su casa, domicilio, a resolverle sus problemas. Y la dependencia ha sido una de las formas más... ¡Claro!
no es falso quien dijo, no mintió quien dijo que los mexicanos o mexicanas o cualquier ciudadano del mundo tiene los gobiernos que se merece. O sea, a mí me hablan trabajadores y me dicen, debería venir a darse una vuelta por tal empresa. Digo yo, ¿por qué? Pues ven, aquí está mi domicilio, vengan ustedes, organícense, expónganme cuáles son todos sus problemas, les voy a decir cuál es su salida jurídica, qué podemos hacer, si quieren cambiar de sindicato, pero vengan, ¿no? Juntábamos firmas para revocarle el mandato a Cabara y me hablaban aquí en Juárez y me decían, no, oiga, ¿no puede tener un módulo acá en Rivera del Bravo? Porque tengo que agarrar 2 rutas para ir a firmar allá, no, que no joda tampoco el pueblo, maestro. Abogada. Por eso la gente de izquierda está en contra mía, porque cuando hablo así me dicen, no, que usted no tiene educación, es una grosera. No lo soy. Tengo muchos años en lucha y como tenemos para uno, tenemos para otro. Si no trabajamos activamente, el pueblo, no los políticos, todos los mexicanos y mexicanas no vamos a cambiar de gobierno nunca. Abogada, hace rato con esa descripción de varias cosas que usted pasó, se me arrasaron las lágrimas y casi me desquebrajaba. Pero ahorita yo creo que sí me va a hacer llorar si continuamos con esta plática y no voy a poder, no vamos a poder cortar algo porque todo es enriquecedor. La hora se ajustó y créame que me da mucho gusto por fin haber logrado hablar con usted. El maestro yo creo que está en igual forma. Maestro, ya nos pasamos de tiempo y aquí con esta señora podemos seguir enriqueciéndonos de mucho y no vamos a saber cómo editar. ¿Qué dijo? ¿Cómo se despide de ella, maestro? Bueno, a ver si podemos seguir la discusión en otro tiempo, en otra ocasión, porque la realidad de la programación es que se acabó la hora. Uh-huh. Abogada, muchas gracias por haberme invitado, gracias a los dos también. No quiero terminar, yo sé que van a editar porque nos pasamos de la hora, pero ojalá y pusieran que mi familia y la gente que me quiere, pero además yo, tenemos mucho miedo de mi incursión en la política. Porque el gobierno te suelta, pero también te jala la cuerda cuando quiere. En lo poco que hemos hecho, yo una vez empecé a sentir, a oír amenazas que me estaban buscando y que ya andaban, y siente uno temor. Eso de que a mí me vale madre y todo eso no es cierto cuando siente uno respiración en el cuello, que lo están siguiendo los pasos no cerca. Sí es de tener cuidado y pues cualquier cosa puede pasar y ojalá y nuestras ideas descabelladas no nos lleven a algo fuera. Pues que no queremos. Yo no quiero ser torturado ni morir antes de tiempo. Pues que el pueblo se ponga pilas porque es el único que nos puede mantener vivos. Si el pueblo se duerme y no visibiliza que la voz que se está exteriorizando es la de su interior a través de mí, pues me van a quebrar. Y asunto a arreglar. Aquí en este país han matado personalidades como Colosio. ¿Qué más una abogada de pueblo que nadie va a extrañar más que sus hijos, su mamá y su marido? Bueno, abogada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Y ay, disculpe la forma tan áspera de despedirnos, pero yo la admiro bastante y la respeto. Bueno, este fue el programa de la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras creemos que entender el por qué pensamos como pensamos tal vez nos dé la posibilidad de cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias.